Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este jueves 13 de diciembre. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal y de toda nuestra programación, en la cual estamos marcándole el pulso precisamente a la actividad electoral del país y especialmente también ahora en esta combinación de celebración ya de las fiestas de Navidad y fin de año. Desde luego, queremos apuntalar siempre nuestro objetivo, nuestras metas, a que todos aquellos aspectos que se hayan desde luego trazado en este año puedan cumplirse. Así es que desde ya, pues, muchas felicidades. Esta mañana vamos a hacer una evaluación de las propuestas de los candidatos presidenciales desde la perspectiva y de un grupo del panel que estuvieron al frente del conversatorio en la UCA. Vamos a conversar con ellos sobre la experiencia y las conclusiones a las que llegaron, pero antes también quiero presentarles a ustedes un breve resumen de su programa Los Protagonistas, Tu Voto 2019, que transmitimos y producimos los días miércoles. El día de ayer, desde luego, analizamos el tema de la seguridad como uno de los grandes pilares fundamentales que debe resolver el próximo gobierno en vista del impacto fuerte que está teniendo no solo de carácter, no solo como país, sino que también como sociedad. Así es que veamos a continuación este interesante debate que se generó alrededor de nuestros invitados. ¿Qué importancia debe de tener la solución al problema delincuencial en esta coyuntura electoral? ¿Qué ofrecen los candidatos presidenciales? Aquí tenemos la fea costumbre, los salvadoreños, los gobiernos, las cúpulas políticas, que si Misael, porque es del FMLN, hizo algo bueno, no, es el FMLN el que lo hizo y yo no lo voy a seguir. Si Arena hizo algo bueno, no, dice el FMLN, yo no lo sigo. Y comenzó esa pugna después de la firma de los recuerdos de paz, que vamos a cumplir 27 en enero. Digo, comenzó esa pugna absurda de no admitir que alguien de un gobierno que no es de mi bandera hizo algo bueno. No hemos aprendido, no hemos madurado y nos hemos convertido en inventores. Yo estoy en disconformidad con el presupuesto del próximo año, porque ¿cómo podemos bajarle a dos carteras tan importantes como seguridad y educación? Debemos ir al contrario, progresivamente apostándole a pero son eso no los es cierto, dos mayores el presupuesto más alto de los años recientes es el de educación. Si tú lo puedes ver con el presupuesto de 2018, 2017, este es el menor presupuesto que tenemos. Yo creería que en base a eso debemos de dar las apuestas transversales que se deben de dar como país y la población lo está viendo. Con la universidad no va a resolver Nayib. Poco a poco Nayib Bukele ha ido presentando su plan de trabajo. Nadie conoce las propuestas. Yo he estado en un par de intercambios sobre los temas y han planteado en otros canales que no llega porque a finales del mes pasado iba a presentar el plan de gobierno y nunca aparece. Este problema es un problema nacional que requiere un gran acuerdo, me explico, político, social, me explico, que nadie lo está mencionando. Y entonces, otra vez, si queremos que creemos que nuestro candidato o nuestro partido va a resolver un problema tan grave como ya lo han hecho ver ustedes, y estoy de acuerdo, como es la seguridad, que como bien lo decía precisamente Misael, no es de ahora, o sea, se vino creando a lo largo de los últimos 40 años a como estamos actualmente. Si creemos que un candidato, un partido lo va a lograr, nunca vamos a salir de esto. Por buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ni el FMLN, ni Gana con Nuevas Ideas, ni la coalición Alianza por un Nuevo País vamos a solucionar el problema del Salvador. Si no estamos juntos, si no estamos unidos, si no deponemos actitudes y posiciones perversas que siguen dañando a este país. Aquí te traen recetas técnicos de las Naciones Unidas. Aquí te vienen a endulzar el oído expertos de la Organización de Estados Americanos.
pero los que seguimos poniendo los muertos somos los salvadoreños, hombre. Por ejemplo, elementos como la contribución especial que garantiza el bono para nuestros policías, los miembros de la Fuerza Armada, aparecer en una discusión con propuestas para eliminar la contribución sin darle solución al tema es una irresponsabilidad que el Partido Arena y el candidato celeste o anaranjado, al final no se sabe qué es, multicolor, presentan al país. Eso es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad al eliminar el impuesto que paga con sacrificio el más pobre de los pobres, utilizando esa frase tan famosita en este país. Perdonen, hemos dicho eliminen ese impuesto y otros más, pero que quede escrito en piedra, así, con código de honor para el gobierno que asume, independientemente quien sea, que el bono para la policía, para la gente que sacrifica la vida, ese que anda comiendo un pedazo de semita mieluda en la mañana con una bolsa con agua porque no ha recibido a tiempo el bono, acaba de pasar el 25 de noviembre. La dignidad de la gente merece algo más que hacer politiquería barata en espacios. Por eso dice el refrán del barrio, el que tiene tienda, que atienda. Confieso que a raíz de la complejidad del problema todavía nos quedamos cortos con algunos aspectos elementales que pueden encontrarse cuando se debate este tema, que sin duda alguna es muy complejo. Así es que vamos a estar más adelante todavía examinando desde la perspectiva de los responsables de las mesas que presentan este tema, las propuestas, los candidatos presidenciales. Así es que esta mañana, desde luego, continuando bajo esa lógica y esa visión de conocer los diferentes ángulos que tienen de país los candidatos presidenciales, hoy nos acompaña parte del panel que entrevistó a los candidatos en el evento conversatorio presidencial organizado por la UCA. Agradezco la presencia de la arquitecta y maestra Sandra Gutiérrez, catedrática e investigadora de la UCA. Gracias, arquitecta, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. También saludo a la licenciada y maestra Zaira Barrera. Ella es economista también de la UCA. Gracias por acompañarnos, Zaira. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Por supuesto, nuestro buen amigo, el doctor Álvaro Artiga, politólogo, catedrático también de la UCA. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los que nos ven por los canales. Bueno, sin duda alguna el ejercicio hecho por la UCA trajo como resultados innumerables lecturas que van desde medir digamos, lo consecuente y real que son las propuestas de los candidatos presidenciales, hasta aquellas que aún se manejan con ciertas improvisaciones. Por lo menos esas fueron las lecturas que dejaron este tipo de actividad, lo cual dejó al descubierto, de acuerdo a los protagonistas que me acompañaron, que los candidatos a la presidencia deben prepararse mejor para presentarlas y defenderlas frente a un conglomerado académico y particularmente a la población misma. ¿Cuáles son los aspectos medulares que podemos encontrar de manera positiva y que son de alguna manera certeros a la hora de aplicarlos como política pública? Son parte de la temática que vamos a tener con nuestros invitados. Les invito a ustedes a que participen también, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan participar y de alguna manera también poder aportar a la discusión y el análisis que vamos a tener precisamente con nuestros invitados. A ver, comenzando un poco, quizás conocer las generalidades de esta actividad. ¿Qué es lo que se pretendía con este conversatorio y bajo qué, digamos, ruta de vuelo se hizo, doctor Artiga? Entre los objetivos que se planteó la universidad para hacer esta actividad con los candidatos, por supuesto, estaba la de conocer en primer lugar qué están pensando ellos en distintas temáticas. Cada uno de los miembros de la universidad, los que se nos ha dado en llamar los académicos, teníamos como una temática sobre la cual nosotros podíamos interrogar a las fórmulas con esa finalidad, ¿verdad?, de conocer. Segundo, a través de ese ejercicio que se difundiera también de alguna manera que digamos, las formas como están pensando, las metodologías que los candidatos están pensando para implementar sus propuestas, ¿verdad? Y tercero, quizás podríamos mencionar el hecho de contribuir desde la universidad también a la generación de una conciencia crítica, a que el voto
del 3 de febrero sea un voto informado, que la gente no se deje llevar simplemente por colores, por spots, sino que tenga elementos de juicio para poder decir, bueno, la propuesta de X o Y fórmula presidencial es la más adecuada, es la que desde mi punto de vista puede resolver problemas. Digamos, en este momento son 3 objetivos que se me ocurren que recuerdo que se nos plantearon y pues repito, ¿verdad? Teníamos, y aquí lo podemos ver en el panel, los que estamos acá, ¿verdad? Que teníamos distintas especialidades. ¿Cuántas especialidades fueron? Habíamos 5 personas. Aquí tenemos presente el área de medio ambiente, entiendo que fue, ¿cuál fue el que desarrollaron cada uno de ustedes, arquitecta? Bueno, en el caso de medio ambiente es interesante y complementando un poco lo que decía Álvaro, el tema medioambiental no necesariamente es un tema que ha estado posicionado en las agendas políticas, entonces parte de los objetivos que tuvimos inicialmente era traer a la palestra otros temas que están tomando fuerza, que son importantes, que es necesario que empecemos a discutir, en este caso el tema medioambiental. Y desde la perspectiva, como lo planteamos nosotros en la universidad, era tomar temas claves, uno de ellos era el agua, y si ustedes pues recuerdan los conversatorios, hablamos fundamentalmente centrados alrededor del agua, pero evidentemente es un tema mucho más amplio, un tema que tiene otras variables que también es necesario discutir. Entonces, quizás complementando lo que tú dijiste, Álvaro, yo agregaría esa parte. ¿Y cómo entra una arquitecta, en este caso, hablar de medio ambiente, ¿verdad? Que es una de las preguntas que me surgen con bastante frecuencia. Y es que nosotros también desde la universidad lo planteamos como un tema vinculante con el ordenamiento territorial. El tema de desarrollo. Sí, ordenamiento territorial, desarrollo, medio ambiente, son temas que están de la mano y eso también nos interesaba posicionar, entonces por ahí entra también un poco la especialidad y el tema en particular. Qué bueno para tenerlo como antecedente para lo que vamos a desarrollar a lo largo. También, maestra Zaira Barrera, a ver, ¿cuál fue el énfasis y cuál fue la expectativa que en usted creó esta conversación con los candidatos presidenciales? Bueno, tal como lo señalara Álvaro anteriormente, la idea del conversatorio es tener un espacio con los candidatos y las candidatas a los diferentes puestos presidenciales y de vicepresidencia para que expusieran cuáles eran sus propuestas en diferentes temas. En mi caso, tuve asignada y lo asumí pues con gusto y con interés además, el tema económico. Y en el tema económico, la idea fue dar a los candidatos la posibilidad de plantear sus propuestas en diferentes temas, en el caso particular económico, en el tema fiscal y en el tema de protección social. Ahora, lo que decía Álvaro en relación al objetivo de la actividad, que es dar más elementos de juicio a la población a la hora de elegir, creo que también lo podemos tomar como dar más elementos de juicio a la población a la hora de evaluar. Porque esto que están diciendo ahora, que van a hacer, que estaban señalando que tenían ideas en relación a, por ejemplo, cambios tributarios, etcétera, de los que vamos a hablar más adelante, pues al final las personas que al final se coloquen en el puesto presidencial y de vicepresidencia podrán también, y sobre todo los partidos que tienen a la base, podrán también ser juzgados a partir de lo que dijeron que iban a realizar. Y eso, entonces yo creo que es un ejercicio muy necesario en el país, tener elementos no solo a la hora de decidir en el voto, sino también a la hora de acompañar las gestiones y de demandar el cumplimiento de aquellas propuestas por las cuales se votó. Porque si uno no vota por propuestas, pues al final, claro, ¿qué es lo que puede exigir? Es decir, elevar la conciencia crítica hasta llegar a crear en la población un voto informado, que era el planteamiento que hacía. Pero no solo un voto, un juicio informado. Es decir, una vez que estas personas se coloquen en el puesto presidencial o que estos partidos se coloquen en los puestos legislativos, etcétera, también mantener el dedo en el renglón y exigir que eso que dijeron que iban a hacer tome realidad, ¿sí? Porque hay debe haber de parte de la ciudadanía también una fiscalización y un decir, mire, usted dijo que iba a hacer, entonces ahora haga. Que no se limite solo a ser una razón para ir a votar,
sino también para seguir la gestión y para demandar de las gestiones. ¿Y se lograron, se llenó esa expectativa de acuerdo a ustedes en la evaluación que han hecho? ¿Se logró llenar esa expectativa? Yo pienso ¿O fue muy corto el tiempo, la modalidad, etcétera, que es parte de digamos, de los factores adversos a los que nos exponemos cuando desarrollamos foros como de esa naturaleza? Yo pienso ¿no? que siendo un primer ejercicio tener a todas las fórmulas, porque hay que también resaltar eso, ¿verdad? No hubo fórmula de las inscritas que no quisiera llegar. Y con métodos emplazativos, porque vi digamos, el emplazamiento de ustedes muy importante, en ¿no? cierta forma, digamos, más que emplazamiento, en realidad lo que se buscaba es que aquello no se convirtiera en un meeting, en una plataforma que podían utilizar los candidatos así para hacer propaganda, digamos, sino... Tampoco en un monólogo aquello, ¿no? O sea... Sí, lo que se buscaba realmente era que ellos tuvieran el espacio para explicar sus propuestas, para tratar de una de las críticas que se les hace por todos lados, ¿verdad? Vi mucho cuestionamiento de ustedes también a la hora de estar. Claro, porque en la medida, ¿no?, que ellos, digamos, sí, van rehuyendo preguntas o contestan de una manera vaga, entonces hay que precisar. Bueno, la arquitecta más. Sandra Gutiérrez la vi muy insistente en ese tema, en varias con los ponentes, ¿no? Pero a lo que quiero llegar yo es que si verdaderamente se lograron los objetivos pertinentes o qué sensación les quedó a ustedes sobre esa base de este ensayo que me pareció muy interesante, creo, y lo digo con mucha honestidad. A mí me pareció algo muy necesario lo que ustedes desarrollaron. Sí, yo creo que ahí hay que entender que estamos, diría yo, por primera vez, ¿verdad?, planteándonos un espacio como este, previo a un evento electoral. Entonces hay que hacer como ciertos engranajes que son importantes. ¿Cómo debatimos? Por ejemplo, una gran pregunta es ¿cómo debatimos o conversamos adecuadamente en el tema, digamos, más técnico o académico y el tema político? ¿Cómo juntamos esos espacios? ¿De qué forma creamos el diálogo y la conversación en esos espacios? La universidad en este caso se aventuró a plantear estos conversatorios para poder de alguna manera empezar a crear ese engranaje. ¿Cómo hacemos, por otro lado, que justamente esa forma de hacer política y de transmitir el mensaje político, que casi siempre es a través de una propaganda o de un meeting, entre dentro del espacio académico y podamos conversar sobre propuestas? Además teníamos un tiempo limitado, eso creo yo que es importante también. Siempre es adverso a la hora de... No necesariamente, si sabemos que son 10 minutos, pues entonces habrá que tener el espacio para poder hablar sobre los temas y concentrarse en el tema. Entonces yo creo que allí hay ajustes necesarios que se van haciendo, ¿verdad? Y no permitir, creo yo, que pasemos a la arenga de una especie de meeting político cuando lo que queremos es llevar la discusión a un tema específico. Ahí creo que hay un punto importante. Otro tema importante es cómo hacemos también que el público venga y comprenda que ese debe de ser la lógica, esa debe ser la propuesta, escuchar qué es lo que están planteando y después absorber para poder seguir con esta dinámica que plantea Zaira, ¿verdad? No quedarnos en ese espacio, sino que reflexionar, tener juicios, darle seguimiento. Creo que como un primer ejercicio ha sido valiosísimo. Deberán haber algunos ajustes como siempre, ¿no? Claro. Pero debemos de acostumbrarnos cada vez más a estos espacios. ¿Por qué rehuyen al debate los candidatos presidenciales, creen ustedes en esto? Me están pidiendo una pausa comercial, regreso para que hablemos sobre esto. Y otro elemento importante, ¿están preparados los candidatos para dirigir el país? Hago y dejo planteada esta pregunta bajo esa lógica de exposición y defensa de propuestas que llegaron a hacer a este conversatorio, ¿eh? Entonces voy a hacer una pausa comercial. Son las 6:52. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces a sobrevolar, gracias a Texaco con Tecron,
con nuestro Mega Drones en el sector del Boulevard Los Héroes. Estamos en la conexión 25 Avenida, calle San Antonio Abad, y ahora tomamos este sector hacia lo que sería la parte que corresponde al Hospital de Niños Benjamín Blum. Así está el tráfico por esta zona. Si usted pretende desplazarse por ella, tome en consideración estas imágenes y por supuesto tome también sus mejores decisiones a la hora de poder circular por esta zona. Libre el tránsito, libre de congestionamientos para que usted pueda hacerlo de la manera más tranquila. Gracias por estar con nosotros. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Una invitación para que usted, desde luego, conozca que desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos nuestra conversación esta mañana con el doctor Álvaro Artiga, con la arquitecta y maestra Sandra Gutiérrez, la licenciada y maestra Zaira Barrera, los tres de la UCA, que estuvieron también parte del panel en el conversatorio que hubo con los candidatos presidenciales. Y hemos hecho una valoración de cuál es el objetivo que tuvo este ejercicio, muy importante y más aún bajo la ausencia de estos aspectos, digamos, estos cuadros o estos eventos que deberían de ser obligación para los candidatos presidenciales participar en debates políticos, electorales. El día de ayer, por cierto, el candidato Nayib Bukele, conocimos a través de su cuenta en Facebook, que desistió de asistir precisamente este domingo al debate presidencial programado por la Universidad Nacional. Vamos a estar muy a la expectativa de conocer cuáles van a ser también los nuevos argumentos que van a haber. Hubo una propuesta de parte de él para que se realizara con una cadena internacional. Así es que vamos a estar muy a la expectativa de todo esto. Pero este ejercicio, ¿a qué llevó una vez, digamos, concluida esa rotación y la participación de los candidatos presidenciales? ¿Perciben ustedes estar los candidatos bajo la lógica de exposición y defensa de sus propuestas, estar preparados para liderar la gobernabilidad de este país a través del gobierno? Bueno, yo creo que lo más ilustrativo para dar esa respuesta sería que, y mis compañeros y compañeras no me dejarán mentir, que a la hora de nosotros prepararnos para el conversatorio y buscar cuáles eran las propuestas de las diferentes fórmulas en los diferentes temas, pues tuvimos que hacer seguimiento de Facebook, de Twitter, porque no hay documentos de plan de gobierno. No había en ese momento documentos de plan de gobierno 3 meses antes de la elección. De los 4 candidatos. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho tuvimos una filtración, y así lo hizo ver el candidato Hugo Martínez, de la filtración del programa que ellos iban a presentar hasta después, que fue lo único que, digamos, el único programa que alcanzamos a tener así de manera filtrada, pero de resto no había un documento sobre el cual nosotros basar la conversación, sobre la base de ya un plan. Y la dificultad de que no haya un plan de gobierno es que pueden ofrecer sin sustento. No se sabe cuáles son las premisas de partida, cuál fue el diagnóstico, cuál creen que fue el problema y por lo tanto por qué proponen las soluciones, y sobre todo algo que a la población nos interesa mucho, y es cómo piensan lograrlo. Por ejemplo, en materia económica es fácil, digamos, se dice fácil cobrar más a los que tienen más y a los otros no, o es fácil decir aumentar el gasto en esto y lo otro, pero no se sabe si estas personas que están afirmando que van a hacer eso tienen conocimiento sobre el marco legal, que puede ser un impedimento, sobre la interacción con otros órganos del Estado para llevar a cabo esas apuestas, sobre los fracasos que se han tenido con apuestas en otros periodos. Es decir, como no hay un documento, no se sabe cuál es el punto de partida, cómo se va a lograr, cuál es el diagnóstico.
A ver, arquitecto, también cuál fue su experiencia, y vamos a entrar en la materia muy específica de el tema que le tocó desarrollar con ellos. Pues yo estoy de acuerdo con Zaira. Al no tener un planteamiento con este tipo de fundamentos, nos fue muy difícil lograr profundizar. En algunos casos pudimos partir de propuestas puntuales, yo diría más bien aisladas. En el caso del tema medioambiental, ni siquiera presentes con claridad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces había que sacar temas medioambientales de una propuesta agrícola, que sin duda están vinculados, pero no hay una coherencia alrededor del tema medioambiental para pensar en el desarrollo del agro o en temas clave de medio ambiente, que es, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Por poner un ejemplo. En orden de prioridades, seguridad alimentaria es básico en ese tema. Pues no sé si lo podríamos catalogar como el fundamental. Nosotros hablábamos en el conversatorio del agua. El agua es sin duda un tema fundamental. Sí. Creo que en el caso de El Salvador hay dos temas claves que debemos de tener una absoluta posición con respecto a ellos, especialmente cuando estamos hablando de candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia, y es el agua por un lado y el tema de la restauración de ecosistemas y paisajes. Esos dos temas son claves. Fue muy difícil lograr tenerlos con la claridad que hubiésemos deseado, ¿verdad? Entonces ahí queda pues para nosotros la interrogante sobre cuáles son las apuestas que hacen las fórmulas, pero también cuál es el equipo técnico, porque pues evidentemente tienen que apoyarse en un equipo técnico para poder hacer esas apuestas. No son sabelotodos, pues para eso un gobierno es gobierno, ¿no? Para tener digamos un pool, ¿verdad?, de ministros y de asesores que le permiten ejercer gobierno. Entonces allí también entra otro tema de discusión. ¿Qué podemos esperar? No solamente de los candidatos que evidentemente ponen la cara y van a los conversatorios, pero ¿qué podemos esperar de todos sus asesores y de su equipo técnico que está detrás? Por lo menos el tema de liderazgo, que es fundamental en esto, doctor Artigas. Bueno, en mi caso me tocó tratar con ellos el tema así tan amplio de fortalecimiento institucional. Ahí hay bastantes componentes. Yo, observando las 4 fórmulas, decidí interrogarles a los 4 sobre un mismo tema, que es el de la relación que tiene cada fórmula con el partido que lo lleva. Porque los presidentes, al final de cuentas, efectivamente no son súper dotados, ¿sí?, ¿verdad? No son los que pueden hacerlo todo, no son todopoderosos, sería. Sino no que pende una gobernabilidad solo de ellos, tienen 2 órganos más, ¿no? Requieren de instrumentos para poder gobernar, requieren de ciertas facultades. La Constitución les establece ciertos poderes constitucionales para poder gobernar, pero además de las facultades que les proporciona la Constitución, hay lo que se llaman los poderes partidarios del presidente. El partido político es un instrumento que tiene, en el caso de quien controla la presidencia, digamos, tiene como 2 patas, o se mueve entre 2 ámbitos. El partido en el Ejecutivo, hay miembros del partido que están en el Ejecutivo, comenzando con el presidente, y el partido en el Legislativo. Está el grupo parlamentario de ese partido. Entonces, quiere decir que el partido juega un papel importante en la comunicación entre ambos órganos para poder gobernar. Entonces, una de las debilidades que yo veo en las fórmulas es justamente la relación que tiene la fórmula con el partido, la percepción que tiene la fórmula de para qué sirve el partido. Y ahí yo, digamos, lo que recomendaría, por lo menos, no a esto, porque ya estamos terminando, digamos, la campaña, vamos a Navidad y regresamos. Y regresamos un mes, sí. Que no sé si va a ser campaña electoral o va a ser una, ¿cómo se llama? Una batalla electoral. Batalla electoral. No lo sé si va a ser campaña electoral, pero va a ser batalla electoral. Pero yo creo que para próximos eventos electorales, quienes pretendan ser candidatos presidenciales al menos deberían de informarse, ¿verdad? Prepararse mejor. Prepararse mejor, no solo en términos específicos de las propuestas,
sino en términos políticos, de lo que significa estar en la conducción de una oficina, en este caso, por ejemplo, la oficina presidencial. ¿Verdad? ¿En qué consiste estar ahí? Sí, ¿en qué consiste estar ahí? Hay restricciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, nosotros vemos como normal en este momento, y yo creo que las fórmulas han adoptado como modelo de vicepresidencia lo que está haciendo el actual vicepresidente. Pero ahí casi no comentamos esto, de que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que está expresamente mandado en la Constitución o en las leyes. Lo que está haciendo el vicepresidente no está mandado. Y nadie dice nada. Lo vemos como normal, incluso lo vemos como, qué bien, que tenga iniciativa, que está coordinando. Pero es que el marco legal, si lo vamos a respetar, ¿verdad? Solo le establece una función. Sustituir al presidente en ausencia. Y por eso es que la figura del vicepresidente históricamente ha sido casi como decorativa. Pero ahora lo vemos como normal. Bueno, pero a pesar de todo hay que dar gracias que por lo menos trabaja en esa parte, ¿no? O sea, mucho más activo que representación del gobierno, aunque no sea legal, yo estoy de acuerdo. Pues sí, es que entonces ahí comencemos por eso. Si vamos a respetar la legalidad, pues no tiene más atribuciones. Si queremos que tenga mayor actividad, mayor compromiso con la gestión de gobierno, entonces hay que modificar el marco. Pero lo que quiero decir es que entonces los que ahora están de candidatos vicepresidenciales están tomando como modelo esta vicepresidencia. ¿Verdad? Entonces, ahí está el punto. Que es por, digo yo, ¿verdad? Estamos como inventando, vamos cometiendo errores, o sea, es como un aprendizaje, mucho del cual podríamos ahorrarlo si quienes llegan ahí tuviesen por lo menos asesores formados en el área de la ciencia política. Y esto no es por hacerle propaganda a la disciplina, pero es que es un conocimiento que está disponible, por supuesto, ¿verdad? Y debe ser utilizado y no ignorarlo. Entonces vienen y se aparecen. Tenemos esta cosa que para mí es tremenda, al menos en las dos principales fórmulas, las que están en las encuestas arriba, las dos fórmulas son outsiders. ¿Sí? Claro. ¿Ese es el sabor que le dejó a usted? No, es que no es el sabor, es que lo son. La sensación que... Lo son, vienen de fuera de la política. No tienen experiencia en los cargos ni en las oficinas públicas. Es más, la fórmula de Arena en el conversatorio... Bueno, Nayib Bukele viene de ser alcalde, ¿no? Sí, pero vamos a ver... digamos, digo por el tema de outsider, que viene de afuera, ¿no? Sí, sí. Y no de ejercer un cargo público, perdón, un poco en la acotación que está hizo. Está bien, ¿verdad? En el ámbito municipal él tiene experiencia, y eso es cierto, ¿verdad? Pero no es lo mismo la estructura de gobierno municipal. ¿Local? Porque ahí, digamos, en el Consejo está el Ejecutivo y el Legislativo. No están separados. El liderazgo, me quiere decir, doctor, el liderazgo que debe de tener un candidato presidencial no solo debe estar basado en una voz de mando, sino en la capacidad de poder liderar, ¿verdad? Conjuntar, leer lo que pasa en su entorno. ¿Sabe? ¿Sí? Lo que pasa es que justamente ese es uno de los problemas. Si nosotros enfocamos en liderazgo, por ejemplo, nosotros estamos entendiendo al presidente en términos personales, ¿verdad? En sus atributos personales, la capacidad que tenga para liderar. Entiendo. Pero el cargo presidencial es otra cosa. Usted puede tener una persona muy preparada, pero el cargo tiene restricciones, ¿ya? Y esas son las que deben conocer los candidatos. Ustedes antecedieron que veían mucha improvisación y parte de ello puede ser producto de no tener una, digamos, como una especie de un programa de gobierno, así per se, ¿cierto? Sí. Exactamente lo que señalábamos, que para mapear cuáles eran sus propuestas, pues nos abocamos a las redes sociales y etcétera, porque no hay un plan. Y la importancia del plan no es solamente para conocer puntualmente qué están proponiendo, qué harán, ¿Y un plan? Sino más bien, y sobre todo, cuáles son las premisas de partida, o sea, cuáles creen ellos que son los problemas para los cuales están proponiendo soluciones y sobre todo, cómo se impulsarán esas soluciones una vez que logren la victoria que desean. Ustedes ambas me dieron dos temas que desarrollaron y que creo que son fundamentales que los desarrollemos. El tema del agua, por ejemplo. Este ha sido un debate que ha estado enfrascado
en que tú tienes la razón, otros que no la tienen. De hecho, creo que son 11 anteproyectos para definir cuál es el futuro de la administración y la explotación que debe tener este recurso hídrico en el país. ¿Cuáles son los aspectos reales que podemos encontrar de una verdadera política que pueda tener el nuevo gobierno para desarrollar este tema, arquitecto? Bueno, ahí yo diría de que un primer aspecto básico, fundamental, es la comprensión que debe de haber entre el territorio, el recurso mismo, la capacidad que tenemos como territorio de proteger, cuidar ese recurso y que se esté reproduciendo para lograr las actividades que debemos lograr en nuestro país y en nuestra región. Y eso parte de que el enfoque debe de ser diferente. El enfoque no puede ser un enfoque solamente reducido a si lo privatizamos o no lo privatizamos. Por ejemplo, tiene que ir más allá de eso. Tiene que ser un enfoque que permita comprender que el agua como recurso debe de partir de un enfoque amplio de cuenca, y las cuencas, ¿cómo las privatizamos? ¿De qué forma? Cuando allí hay una gran cantidad de actores en una sola cuenca que tienen diferentes voces. Entonces, reducirlo a si esto lo va a manejar la empresa privada o no. Por ejemplo, ¿cómo entran dentro de esta figura las juntas de agua? Que son actores importantes y que manejan recursos de forma, si lo queremos ver así, privada, pero en territorios rurales. O cómo entran dentro de esto comunidades que ya están empoderadas, por ejemplo, las zonas costeras, donde hay algunas comunidades que ya manejan con grupos más amplios, donde entran sin duda pequeños empresarios, pero también otros organismos u otras organizaciones que están trabajando por la protección del recurso. Entonces, creería yo que allí hay que tener claro el tema territorial, el enfoque que debe de partir de la comprensión de ese recurso a partir de los fundamentos ambientales y no solamente los fundamentos, por un lado, políticos o los fundamentos administrativos. Por ejemplo, a veces tendrán que ponerse de acuerdo muchas municipalidades para poder proteger el recurso. Y ahí entran otra cantidad de actores. Entonces, tiene que ser un enfoque más flexible. Ese es un punto importante de partida. Un segundo punto es el tema de los recursos que le vamos a dedicar a este tema, el agua, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a proteger? Por un lado, tienen que haber recursos que parten sin duda desde lo local, lo que nosotros podemos recaudar, por ejemplo, en una municipalidad y aportar al tema del agua para proteger el recurso, pero tienen que haber también recursos que vengan desde instancias en otras escalas, intermedias y desde el gobierno central, para poder trabajar adecuadamente ese recurso. Entonces, ¿cómo entra ahí el tema de la captación de recursos, la distribución de recursos para proteger una cuenca? ¿Qué lectura le dejó usted en resumen abordar este tema con los candidatos? Seguramente el compromiso es que no se va a privatizar. Entendería yo que los cuatro coincidieron en eso. En un momento electoral nadie se va a atrever a decir, sí, claro, ¿verdad? Ese tema, ¿no? Sí, pero yo coincido en ese caso con Álvaro, ¿verdad? Porque si nosotros decimos muy fácilmente, no lo vamos a privatizar, el primer debate que tienen que tener ellos y la primera negociación es el interior de sus propios partidos. Ahí debe de haber una primera negociación. Si yo, por ejemplo, sé que dentro de mi partido hay una fuerte tendencia a querer, por ejemplo, el caso de Alianza por un Nuevo País, que tiene que hacer una negociación clara con su partido y con la ANEP para poder decir, bueno, vamos a privatizar o no vamos a privatizar. ¿Le dejó a usted como académica, como conocedora del tema, la sensación que hay compromisos fuertes, como se dice políticamente? Ya le vamos a ver un poco la versión política, que me gustaría analizarla con el doctor Artiga también sobre este tema, Yo creo que todavía no logramos nosotros captar compromisos fuertes. Hay todavía mucha palabra o muchas frases que se dicen de una forma fácil, pero al pasar a la acción, allí creo yo que habrán retos. ¿Quién es el ente, quién debe ser el ente, a cargo de quién debe estar
el ente rector, bajo qué dominio debe estar. Esa fue la esencia, esa fue la manzana, digamos, como la discordia de lo que hemos tenido en los últimos meses. Quisiera un poco cerrar el ciclo por cuestiones de tiempo. Quiero entrar también a examinar la parte económica y especialmente aquella que tiene que ver con el tema fiscal. Sabemos que es una situación muy difícil, cuesta arriba, la que el país ha venido experimentando en esta materia. ¿Y qué sensación le deja a usted, maestra Barrera, la discusión que hubo, la conversación que hubo con los candidatos en esta materia fiscal, ¿no? Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo y regresamos. Y también el tema que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, el tema de la corrupción que también ha permeado, ha mermado parte del desarrollo de nuestro país también. ¿Cuál es la lectura que usted tiene al respecto? Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Son las 7:17. Gracias por sintonizarnos. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces nuevamente hasta este sector, un poquito más al oriente, sobre lo que es el Boulevard Los Héroes, haciendo una conexión hacia la Universidad Nacional también, y por supuesto la conexión que hay con el Boulevard o la calle San Antonio Abad. Ahí está. Para que usted, vamos a ver si hacemos un giro que nos permita desplazarnos por esta otra importante arteria. A esta hora visualizamos fluidez vehicular, lo cual pues a usted le permite desplazarse tranquilamente por esta zona. Ahí vamos, viajando con nuestro Mega Drones en este sector de San Antonio Abad y Universidad de El Salvador, Escuela España. Pedimos una elevación entonces para que nuestro Mega Drone nos ponga en perspectiva también de esta linda imagen, boca de paisaje, como siempre le digo yo, para quienes nos ven en el exterior, cómo está la ciudad capital a esta hora. Así, el clima, así están nuestros cielos. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quizás solo para cerrar el ciclo del énfasis en el que se hizo con el tema del agua, ¿no? Aquí hay un componente de carácter político y ya quiero entrar también a la parte fiscal, que es otro de los aspectos elementales, doctor Artigas. El componente político que llevó incluso a tener un debate de confrontación, de enfrentamiento, de la cual todos fuimos testigos. Prueba de ello es en la Asamblea Legislativa, los conatos de violencia y algunas manifestaciones también en las calles que se ve con relación a este tema. Sí, yo creo que este es un tema fundamental y que ciertamente no está considerado con la importancia que tenga, no solo del tema administrativo, es decir, de cuál es la entidad, porque si uno anda en la zona norte del país, en la zona norte en Chalate, pero en las partes altas, digamos, ahí anda, no existe. Entonces, digamos, el tema de quién es el ente regulador, digamos, ahí para esa gente es otro el problema. Es el problema de que se está acabando el recurso. Uno va y ve el EMPA en la zona de Citalá y puede ver justamente ya las piedras del fondo. Si uno va al Zumpul y puede ver la disminución del caudal, si uno va al Tamulasco, ve lo mismo, si va al Torola, ve lo mismo, si va al Grande de San Miguel. Entonces, el problema más es en la línea de cómo se gestionan las cuencas, y la cuenca del EMPA es la mitad, la cuenca del EMPA que está dentro del país es la mitad del territorio nacional. Lo que le pase al EMPA está determinando las posibilidades de vida en este país y de eso no se está diciendo nada, ¿verdad? Entonces se está enfocando... Perdón, arquitecto.
además de ser una cuenca tripartita, una cuenca que debemos negociar adecuadamente junto con Honduras y con Guatemala. Claro, porque por eso decía, ¿verdad? Digamos, lo que le pase al EMPA, solo señalé que la mitad del territorio o la cuenca que está al interior del territorio es la mitad del territorio, pero el EMPA tiene cuenca en Honduras y en Guatemala, y en la zona de Guatemala y Honduras, donde está el EMPA, donde nace, hay explotación minera metálica. ¿Verdad? Es decir, si la vida en el país está amenazada, pero esto no aparece, por ejemplo, en las propuestas. Es reducir el tema del agua a privatizar o no privatizar, eso es hacer una caricatura del asunto por la existencia de todas estas otras entidades que no son grandes empresas, pero que gestionan el recurso. Entonces, hay que cambiar la forma de entender el asunto, pero eso no está pasando por ahí. Bueno, yo diría también, doctor Artiga y el resto, que es un tema que aparentemente como que no es prioridad también dentro de lo que sería el debate político electoral que tenemos hoy en día. Porque si no es por ustedes que lo ponen en perspectiva y ahora que lo abordamos, creo que poco se hace énfasis en ello, ¿no? Sí, esto es necesario politizarlo y esto es necesario hablar de ello. Es necesario que quienes están viviendo la problemática directamente tengan un espacio para hacer oír su voz. A ver, ¿coinciden ustedes con ese planteamiento? Es decir, realmente, si no es que se busca emplazar, tratar, muy poco. Yo creo que el tema del agua siempre ha sido un factor que lo menosprecia la cultura misma, ¿no?, del salvadoreño, porque también nosotros es como que nos pongamos a hablar del cambio climático. ¿Qué tiene el cambio climático con mis problemas diarios? Así somos, lamentablemente, ¿no? Aunque estamos siendo impactados por ellos, ¿eh? ¿Qué piensa el resto? Yo quizá también resaltaría que la visión económica dominante que asume a la naturaleza como una despensa casi inacabable de recursos ha calado también fuerte en nuestro país, con la salvedad de que en nuestro caso lo que peligra acá, justamente que señala Álvaro Artiga, es la posibilidad misma de la vida. Tenemos un territorio de las dimensiones del que es y con unos recursos que tenemos, y si no gestionamos adecuadamente esos recursos, y si tomamos decisiones económicas, y si asumimos actividades económicas que usan de manera inadecuada estos recursos, lo que está en juego aquí no es la posibilidad de crecimiento económico, es la vida misma. Y no solo estamos hablando de vida humana, estamos hablando de vida en general. Entonces yo creo que la discusión del agua es central para la vida, pero también está muy ligada con estos otros temas, en el caso económico, como ya decía. Sí, con la actividad económica. Si persiste una visión económica que asume a la naturaleza como una simple despensa de recursos, sin preocuparse de la renovación y de la garantía de las posibilidades de la vida, entonces estamos asumiendo una economía de espaldas a la base material de la vida, y eso no tiene sentido. Es decir, no hay crecimiento económico, no hay tal cosa como desarrollo económico de espaldas a la posibilidad de seguir vivos, con agua para consumo humano, con agua para las diferentes actividades económicas relacionadas con la vida. ¿Y somos la excepción en Centroamérica o los restos de países se está tomando la delantera en este tema, arquitecto? Bueno, ahí evidentemente hay países como Costa Rica que han tomado la delantera desde hace mucho tiempo, pero el caso de El Salvador es particular. Por un lado, porque somos un territorio pequeño con una gran población, entonces la presión sobre los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio no es la misma, por ejemplo, que se tiene en Honduras o en Nicaragua. Y creo que, por otro lado, esta misma presión y este mismo fuerza que nosotros tenemos en el uso de estos recursos hace que se aceleren procesos en nuestro caso, muy específicamente en el contexto centroamericano. Pero, por otro lado, nosotros dependemos de las relaciones adecuadas que debemos de tener con el resto de países de la región para poder proteger nuestros recursos. Ya lo mencionó Álvaro, el caso del Lempa es fundamental. Si nosotros no cuidamos el río Lempa, no tenemos vida, punto, se acabó, ¿verdad? Y eso parte de poder entender las características fundamentales de la región como un territorio. Entonces, ahí es donde vuelvo yo a que el tema administrativo, territorial... no debe de quedarse el debate ahí, debe abrirse más a otro. No puede quedarse ahí, debe de ser un debate más amplio de comprender las cualidades de la naturaleza que no reconocen esos bordes.
por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, de comprender que nosotros, si bien es cierto, tenemos esa gran presión sobre el territorio, entonces adecuar las respuestas a esas características particulares del Salvador. Usted hablaba de la hilvanación de los factores integrados al tema del agua, ¿no? O sea, de lo que está íntimamente vinculado, el tema del desarrollo. En El Salvador tenemos un desarrollo, arquitecto. Tenemos, desde luego, como modelo o ejemplo, que el tema del rubro de la construcción es pujante, está expuesto, lo vemos en edificios, lo vemos, pero también ahí entra en discusión el tema de la política de autorización de permisos para desarrollar estas construcciones. Y uno de los factores que tiene que ver ahí es el tema del agua, ¿no? Recuerdo que uno de los eventos importantes en esta materia que congenió el sector de la construcción con el gobierno fue otorgar los permisos de construcción y que los mantenía estancados precisamente porque ANDA no daba los permisos en el tema del agua, ¿no? Bueno, pero ahí hay una fuerte tendencia a reducir nuevamente este tema, por ejemplo, la producción de vivienda o de edificaciones en altura, que es lo que ahora, digamos, está de moda dentro de los contextos más urbanos. Pero yo creería de que hay que ampliar esa visión y hay que comprender diferentes aspectos de la industria de la construcción. Por ejemplo, un tema son las ciudades. Y en el caso muy particular nuestro, la centralidad que tiene el área metropolitana de San Salvador. Y aquí evidentemente vamos a seguir teniendo presión, por ejemplo, por tener más edificaciones en altura, ahora que ha cambiado la normativa. Eso no va a cambiar. A ver, pero las necesidades de agua van a ser más, porque yo en un terreno pongámosle de 1000 varas, yo puedo hacer un edificio, puedo montar ahí cuántas familias. Pues. Pero por eso es que hay que tener esa visión más amplia. Porque recurso, si lo cuidamos adecuadamente, puede haber. El problema es que no lo estamos cuidando. Y tener más edificios en altura o menos edificios en altura no es necesariamente el punto central. Si seguimos con esta tendencia, con lo que acaba de mencionar Zaira, esta tendencia a un crecimiento ilimitado, donde pareciera ser que aquí es el paraíso de los recursos, lo que vamos a lograr finalmente son edificios sin agua, sin luz, con serios problemas de funcionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente podamos tener una ciudad compacta, es decir, una ciudad con mucha más edificabilidad en altura, pero con acceso a ese recurso? Y eso parte no solamente de entender la ciudad en sí misma. Los recursos de la ciudad no se producen en la ciudad, se producen afuera de la ciudad. Tenemos que traer el agua aproximadamente de 70 kilómetros fuera del área metropolitana para ese edificio. Entonces ahí hay una lógica que no está... Todavía es poco comprensible de cómo se quiere tratar. Me voy a la pausa. El tema fiscal. Próximo gobierno, uno de los grandes retos, desafíos que tiene es salir adelante con el cumplimiento de sus propuestas, su agenda social, pero también examinando y no menospreciando el tema de fiscal. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Zaira, a usted le tocó desarrollar el tema económico en este conversatorio y un énfasis fue el tema fiscal. ¿Cómo recibe el nuevo gobierno la parte fiscal y cómo ve usted desde la perspectiva de los cuatro a quien corresponda gobernar el país en este tema? Bueno, para empezar, el gobierno que le toque recibirá al país con un presupuesto ya aprobado.
Mira, eso es algo que algunas de las fórmulas presidenciales señalaron en su momento en el conversatorio, y eso marca la pauta de la actuación que puede tener, al menos en el año en el que tomen posesión. Recibe al país además con una situación fiscal muy precaria en términos de los compromisos que tiene respecto al pago de deuda, que hoy por hoy pesa más en el PIB que rubros tan importantes como educación, por ejemplo. Recibe al país además con una gran debilidad en términos de inversión pública, ¿verdad? Recibe al país con enormes deudas frente a la población en términos de inversión social y sobre todo en materia de protección social. Entonces, recibe a un país que requiere del concurso del Estado, de la intervención del Estado, pero un Estado que está muy debilitado financieramente por compromisos adquiridos a lo largo de todo este tiempo, y compromisos que tiene ligados a diferentes decisiones que tienen que ver con pensiones, pero no solamente, que tienen que ver con la conducción del país en general, con la carga tributaria baja, con los otros problemas de recaudación que hay. Entonces, ese es el escenario al que se enfrenta en materia fiscal un gobierno. Además, decir que se enfrenta a una estructura tributaria regresiva, ¿sí? Regresiva, en la que las personas que tienen menos ingresos tienen una tasa de impuesto efectiva mayor que las grandes empresas, que las grandes corporaciones. Entonces, ese es el escenario que enfrentan. Y al ser cuestionados al respecto, las diferentes fórmulas, esto creo yo que es un punto unánime. Las cuatro señalaron el tema de la corrupción. Cuando se les preguntaba, bueno, pero ¿de dónde procederán los recursos para hacer las apuestas? Decían, bueno, vamos a luchar contra la corrupción. Ya, la lucha contra la corrupción debe ser transversal, es decir, no puede fundamentarse una solución a los problemas fiscales del país solamente en el tema de la lucha contra la corrupción. Claro que debe ser un componente, pero no es solamente ese el principal problema. Es decir, no es que si ahora mismo dejamos de ser corruptos, mañana se resuelven los problemas, creo yo. Luego también hay una insistencia en el tema de la evasión fiscal, que efectivamente la evasión es una fuga de recursos muy importante para el país, y reducirla puede dotar al país, de hecho dotaría al país de más recursos para atender las diferentes áreas que deben ser atendidas por el Estado y que ahora están siendo atendidas o de manera precaria o no están siendo atendidas. Entonces la evasión podría dotar de recursos, fue señalado por diferentes fórmulas también. Se habló del despilfarro, esto lo mencionó sobre todo la fórmula presidencial del partido Vamos, ¿verdad? Y habló del despilfarro y que reduciendo el despilfarro se podrían contar con recursos también para hacer apuestas. Pero todas estas cuestiones que he mencionado, corrupción, evasión, despilfarro, están centrados en el tema de la recaudación, de cómo obtener, de dónde sacar para hacer las apuestas. Y ese es un tema importante, o sea, es un tema importante, pero están dejados de lado otros elementos que son clave para el país, me parece a mí, para hacer de las apuestas más sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, tiene que ver el tema de la progresividad fiscal. La progresividad que haría que se busquen los recursos, los recursos tributarios, allá donde está concentrada la riqueza. A ver, en esto, digamos, encaja la propuesta del Fondo Monetario Internacional o de aquellos organismos internacionales que proponen un ajuste que busque fortalecer esa base fiscal del país. Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene diferentes propuestas y algunas de ellas son, digamos, progresivas en el sentido de que, por ejemplo, propone la implantación de un impuesto al patrimonio, que en el país no existe, y también, por ejemplo, propone otra medida que no es directamente fiscal, pero que afecta a lo fiscal, que es evaluar el alto costo que tiene para las personas cotizantes la administración de fondos de pensiones. Eso lo dice el FMI, dice, bueno, El Salvador tiene que plantearse eso, la gente está pagando mucho, sobre todo porque la mayoría de los fondos de pensiones van a parar de todos modos al Estado. Entonces, el FMI tiene esas propuestas, pero también tiene otras que son regresivas, como el caso de incrementar 2 puntos al IVA, o como el caso de medir o frenar el crecimiento de la pensión mínima, por ejemplo, porque ahora mismo eso representa una carga para el Estado, una carga fiscal. Entonces, las recomendaciones del FMI, creo yo, tienen que leerse desde el punto de partida del FMI. Y el FMI está preocupado por la marcha de los indicadores, pero no necesariamente por lo que por el bienestar del país como Exactamente. tal, ¿no? Entonces, yo creo que en materia de progresividad,
El Salvador tiene un gran reto porque tiene una estructura fiscal débil y regresiva. El sector privado en esta materia sostiene que el país ya tiene una carga tributaria bastante elevada si la comparamos con el resto de Latinoamérica. ¿Es cierto o de alguna manera coincide con una visión de experiencia de la que usted recogió con este análisis con los candidatos? Yo creo que ninguno de los candidatos hizo referencia a la carga tributaria, para empezar. La carga tributaria efectivamente ha crecido en los últimos años, lo cual tiene mucho que ver también con la carga tributaria y la relación entre el monto de impuestos y el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto crece poco, entonces los impuestos, aunque crezcan poco también, pero si crecen un poquito más que el producto, entonces crece la carga. Entonces, ha crecido efectivamente la carga tributaria en el país. Todavía no lo suficiente como lo que demanda la Ley de Responsabilidad Fiscal, que demanda una meta de 18, ahora con las modificaciones, 18.5% del PIB. El Salvador está por debajo de eso. Pero aún así, creo que decir que la carga fiscal que la carga tributaria es alta o que ha crecido, yo creo que no debe ser un consuelo para decir, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer en materia fiscal. Es una queja frecuente que escucho decir de sectores que se quejan de tener una alta carga de impuestos y que de alguna manera pues no lo ven retribuido, ¿no? Sí, pero yo creo que efectivamente el hecho de que la carga tributaria se traduzca en prestaciones para las personas y para el quehacer económico tiene que ver con la gestión pública, con la transparencia, con el uso efectivo y eficaz de los recursos. Efectivamente eso es así. Pero de ahí a decir que porque la carga tributaria es alta ya no hay nada que hacer en materia de recaudación, me parece que no es mirar adecuadamente el problema. ¿Qué ajuste, y esta es ya una valoración más allá a lo mejor del punto concreto del conversatorio, qué ajuste debe de hacer el nuevo gobierno para resolver o para paliar parte de este problema fiscal al que se va a enfrentar? ¿Qué medidas o qué ajuste? No sé si es demasiado aventurado o comprometedor esto, pero al final son ustedes los que leen los números, ¿no? Sí. Yo creo que en materia económica yo diría, preguntarle a las personas que están de candidatos para presidente o vicepresidente nos da una respuesta que nos deja incompletos, porque al final las resoluciones respecto a tributos, respecto a presupuestos, se toman en el legislativo. De ahí la importancia de lo que mencionara Álvaro en su momento sobre la relación que tienen las fórmulas con los partidos, porque al final el candidato o la candidata pueden ofrecer unas cosas, pero a las horas de las horas no lo deciden ellos como personas, no depende de sus preferencias personales, depende de los partidos que les respaldan si es que tienen uno en Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que por eso también la ciudadanía tiene que poner especial atención en la factibilidad de cumplir, de la factibilidad de que se cumplan las promesas que están haciendo los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, porque no pueden decir que van a hacer una cosa que sus partidos no han venido haciendo a lo largo del tiempo, porque al final en la Asamblea Legislativa es donde se aprueban esas cosas. Entonces, un candidato o una candidata puede decir, no, vamos a tener una estructura tributaria que cobre más a los que tienen más y etcétera. Vamos a incrementar el gasto acá o vamos a hacer cosas que al final las decide el órgano legislativo o que además pueden ser frenadas también por el órgano judicial. Entonces, la población tiene que poner atención en eso, es decir, cómo lo piensan lograr. Fortalecimiento institucional. Doctor, ¿qué lectura le dejó a usted el tema y especialmente con el énfasis? Usted decía que se centró mucho más ver el compromiso y la relación que hay entre el candidato y el partido, ¿no? Pero si hablamos del fortalecimiento institucional para poder corregir muchos males, esto pasa por comprender el sistema político que tenemos, que lo conversamos frecuentemente con usted, el sistema de modernidad a la que debe entrar el sistema electoral del país y por supuesto también tiene que ver con el papel fiscalizador de aquellas instancias como Corte de Cuentas y otros que juegan un papel importante en esto. Quisiera que habláramos de esto ya a manera de ir concluyendo después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. El futuro es
es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son escasos los minutos que nos quedan. Quizás para hacer una reflexión desde el ángulo institucional, que fue el que le tocó a usted desarrollar en este interesante conversatorio que llevó a cabo la UCA con los 4 candidatos presidenciales, doctor. ¿Cuál es la reflexión que le deja en esta materia? Y más aún cuando sabemos que el progreso del país pasa por corregir muchos males que van desde el sistema político, como el cual usted en algún momento enfoca, ¿verdad?, su papel en este evento, que es la relación del candidato con los compromisos de su partido, pero también de otros actores importantes que regulan esta actividad de país. Bueno, yo creo que además de quién gane la presidencia, qué fórmula o qué partido, también está en juego si los controles institucionales van a operar o no van a operar. Si la tendencia que hemos tenido desde 1994 hasta la fecha de que no operan las instituciones de control, haciendo el paréntesis del 2009 a 2018 de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, esas instituciones y además la Asamblea Legislativa, a partir de 6 facultades o de facultades que le da la Constitución para controlar lo que hace el Ejecutivo, no han funcionado, no han operado. Primero, porque Arena, desde el año 94 hasta 2009, tenía el control de todas las instituciones. Segundo, en este reciente periodo de 2009 a la fecha, el FMLN estaba en el gobierno y comenzó a operar la Sala de lo Constitucional, pero no las otras instituciones. Entonces, esa primavera de control institucional podría estar llegando a su fin y eso se podría sellar, por ejemplo, en un triunfo de la fórmula de Arena, que volvería a tener el control de todas las instituciones de control. Por lo tanto, reduce las posibilidades de que esas instituciones controlen al Ejecutivo. Entonces, por eso digo, está en juego no solo la presidencia, sino que el régimen híbrido que hemos tenido durante todo este periodo, que tiene rasgos autoritarios en el ejercicio del poder, es decir, no se controla a las autoridades, se consolide eso frente a los rasgos democráticos que solo han existido en el acceso a los cargos de autoridad, ¿verdad? Entonces, eso está en juego en esta elección. Quien gane, dependiendo de la fórmula que gane, va a ofrecer mayores o menores posibilidades para que las instituciones de control, que tienen, entre otras cosas, esto de evitar que haya funcionarios corruptos, esas instituciones también están en juego. No por la vía del nombramiento, sino por la vía de quien controla el Ejecutivo tenga capacidad de controlar a esas instituciones. La presencia, a su criterio, de algunos foráneos de partidos, de los dos principales, bueno, en este caso de los que apuntalan la preferencia electoral, Bukele con Carlos Calleja, ha venido como a darle un nuevo matiz, un nuevo aire a la actividad electoral. No, yo eso lo veo lo veo más bien como una situación de riesgo político. ¿Por qué? Justamente porque uno más que otro, ¿verdad? Por lo que decíamos que uno tiene ya experiencia en el ámbito municipal, pero que no es lo mismo en el ámbito nacional. Es que de ganar cualquiera de las dos El otro fórmulas, tiene una ventaja de ser un administrador de empresa, tiene una empresa, sí, pero de las más exitosas. Digamos, las empresas privadas se mueven con el derecho privado, digamos, que es distinto al derecho público administrativo, que es con el que operan las administraciones y el gobierno. Entonces, repito, los funcionarios solo pueden hacer lo que tienen expresamente mandado. Eso no es así. En el ámbito privado es que pueden hacer todo excepto aquello que está prohibido. El campo, digamos, de acción para un privado es mayor que el que tiene un funcionario. Hay restricciones presupuestarias, hay restricciones partidarias, hay restricciones que no están en el ámbito privado. Entonces, mostrarse como, digamos, como ventaja, venir del mundo privado
Basta recordar lo que le pasó a aquel Coena que tenía 7 grandes empresarios. Grandes empresarios, sí. ¿Verdad? Ok, quiero agradecerles a nombre de todos nuestros televidentes el que hayan tenido tiempo, disponibilidad para compartir sus experiencias con este importante evento que hizo la UCA con los candidatos presidenciales. Zaira, gracias por haberme acompañado. Gracias, arquitecto, también. Gracias Álvaro. Vamos a más adelante seguir discutiendo este tema en nuestras plataformas electorales. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.